No, no. Bueno, ¿cómo le fue? Todavía no pasé a ver. Zaira ahí emponchada. Zaira está con todo. Hasta guantes debe tener Zaira. No, guantes no tengo, me gusta el invierno. No reniego de mi edad, así que todo bien. Por las dudas se está excusando de todo, ¿viste? Sí, ya. Tengo 33 añitos, pero está pasando estoy una muerta de especie frío. de currículum ahí. Me gusta mucho el invierno, pero también lo sufro. Pero igual, no importa, me gusta. Me gusta más que el verano sería. Yo no tengo problema con las estaciones, lo único que sufro es la transición de la primavera por mi alergia, pero digamos, no me dejo llevar porque no es que me estoy quejando que hace frío, que hace calor, que la lluvia, que el sol, que esto, o sea, si llueve, llueve, si hace frío y bueno, hay que estar nomás y seguir para adelante. Bueno, ¿cómo le fue con el trabajo? Veo acá que... Y no sé, ¿vos nos dirás? Que hay... No, hoy no. Claro, esa es la idea, porque si no nos autoevaluamos. No, acá tiene que pasar el filtro. Ya me sentaré a revisar. A disfrutarlos. En particular creo que bien, pero tengo mis pequeñas dudas por ahí. ¿Sí? Sí, más que nada no en la información, sino en el desarrollo de la información. En la confección. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar seguramente en la próxima clase, ¿sí? Yo ni bien tenga las correcciones, la devolución de los trabajos va a ser a todos juntos esta vez. Vieron que los trabajos prácticos los iba corrigiendo y se los iba enviando. En esta oportunidad, al tratarse de una especie de parcial, van a salir todos juntos, o sea, hasta que yo no corrija los 22 que están entregados, ¿sí? Van a salir todos juntos y ahí, si hubiera que hacer alguna corrección, algún recuperatorio, les voy a poner también, les voy a dar una fecha límite para esa nueva entrega. Seguramente serán 2 días más, chicos, porque ya estamos, ya nos llegó el tiempo, ya nos llegó el invierno. Así que bueno. Pero sí, espérenme un par de días porque casualmente todas las carreras en las que trabajo estamos de parciales porque en todas las carreras dicto materias cuatrimestrales, entonces esta semana es caótica. Así que tengo que corregir de todo el tiempo. También estamos cerrando libretas valorativas en el nivel secundario. También hay escuelas de secundarias donde tenemos que ir a cumplir horarios a las escuelas y eso es todo un trastorno de nuestra logística familiar y laboral. Así que bueno, tratando de concentrar la paz y la armonía espiritual para poder corregir además. Así que bueno, paciencia. Ustedes lo pueden entender, que van a tener que esperar un par de días, ¿sí? Bueno, yo les dejé un material de lectura, les dejé como 1 hora para leer ese material, muchos, bueno, para que se puedan organizar, ¿sí? En cuanto a oralidad y escritura. A nosotros nos estaría quedando, bueno, la clase de hoy, el encuentro del martes próximo y el último, a ver que hoy es 15, 22 y 30, ¿puede ser? 22, 29. 22, 29, bien. 22 y el 29, el último encuentro, ¿sí? Para ese encuentro, seguramente que yo les voy a proponer algo por escrito, muy parecido a esa pregunta que les hice cuando les compartí el material el video, ¿se acuerdan?
que les hice un par de preguntas en cuanto a cuál fue la información que ya conocían, con la que se encontraron en el video, y cuál era la información nueva. Un trabajo, no así, no específicamente las 2 preguntas acerca de un material, sino con lo que ya hicimos hasta acá, poder hacer un cierre, ¿sí? Cuestión que quede constancia por escrito también que hicimos el cierre, ¿sí? De esta misma forma, quizás, no como algo que yo tenga que corregir, sino con que media hora para resolver ese interrogante o esa proposición y después seguimos así en conferencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hoy, ¿cuántos estamos presentes acá? 20 más tú. 20 y yo, 20 y yo. Lindo título para un campamento. Bueno, recuerden colocar el presente, todos estos 20 que están acá, que estamos acá, en Classroom, ¿sí? No acá, porque acá se cierra y chau. En Classroom, siempre. Bueno, hoy los escucho. ¿Quién quiere moderar? La lectura de los mensajes, Claudia. No, la clase. Ah, eso ya me tira para atrás. ¿Por qué? Me está agarrando un bajón de presión. Che. No, hoy estoy con la cabeza dada vuelta. Tengo un par de cursos ahí, de cosas informáticas por detrás y estoy que no doy más. Voy, vengo y la llevo y que Un niña, qué paréntesis. código. Un paréntesis, Alexis. Un paréntesis. Bueno, Alexis. La clase esta es mi paréntesis, por ejemplo, en el día. Bueno, Estuve Alexis. sentada desde las 2 de la tarde hasta recién corrigiendo y armando parciales que tengo dentro de un rato. Así que imagínense. Y nosotros trabajando. Y ustedes también. Estamos en la misma. Con Bueno, chicos, un nenito de un brazo y el otro nenito del otro brazo, mamá. No. Silencio. Ese ya no, ya. Ahí ya no. Bruno. Yo puedo ser de moderador tipo juez. Empezaba Vanessa a contarme qué leíste sobre el material que dejó Claudia. No. Para un ratito. Yo leí. Bruno. A ver. Bruno, estás ahí, Bruno. Bruno va a ser el moderador de hoy. No, profe, no. Sí, Lo agradezco, Bruno, dale. pero no. Hace la tuya. Dale. Con voz de locutor y todo. ¿Eh? ¿Qué más querés? Detrás de esa sonrisa hay Bueno, una voz de chicos. locutor, mira. Qué bárbaro. Hasta luego la clase. Hoy nos vamos a ir tempranito a dormir un rato hasta la clase de Mauro. Pero bueno. Haremos de cuenta que no escuchamos eso. Está bien, está bien. Omitir, No, pero no omitir. sé. No. Se corta, se Omitir, corta. eso. Eso que todavía no vimos los recursos de colección, donde la elipsis es un gran recurso, ¿viste? Lo debe Bruno. estar haciendo a propósito, no se debe cortar, lo debe estar haciendo a propósito. Sí, un poco de todo. Bueno, Bruno, a ver. De acuerdo a todo lo que nosotros vinimos desarrollando en cuanto a la comunicación, a los modelos, a ver, ¿cómo harías para dirigir lingüísticamente, discursivamente esta clase, este encuentro de comunicación, que es uno de los últimos, que ya tenemos mucho material bajo el brazo y podemos hablar de muchos temas? A ver, elegí un tema del que quisieras hablar, olvídate del trabajo final, olvídate de los trabajos, elegí un tema, algo que a vos durante este trayecto te gustó, te impresionó, te interesó, no sé, algo. Positivo, siempre, ¿eh? Pensemos en positivo. Sí. Pero, no sé. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, lo de la aguja hipotérmica, digamos. Eso lo que más me impactó, digamos. Más que otras cosas. ¿Por qué? Así. Porque según lo que escuché en el video y según lo que leí en otras fuentes, era bastante... Como que nunca pensé que podría llegar a suceder eso así. Siempre creí que podrían hacerlo, pero nunca pensé que lo hicieron.
por más que no haya resultado, en, por más que no haya resultado, fue no sé, algo impresionante. ¿Por qué decís por más que no haya resultado? Porque de donde yo busqué decía que perdón, que la aguja hipotética era no resultó como querían que resulte por el hecho de que la gente no se cuestionó, que no era que iban a dejar como que sí, pasó, vimos esto en la tele y no buscamos otra información para decir que no pasó. No sé si me explico. A ver. Yo creo que, a ver, yo no investigué sobre la hoja hipodérmica, sino en el examen, digamos, en el parcial, me fui por cómo nos comunicamos. Y dentro de cómo nos comunicamos se encuentra ese tema donde la aguja hipodérmica, y creo que en su momento fue muy funcional a un gobierno, a un Estado, a un momento cultural que era la guerra, en ese momento, iniciada por la Alemania nazi, y justamente ellos desarrollan este sistema o esta teoría para influenciar a las masas y convencer de que eran la raza superior, un pueblo, a través de la publicidad, a través de la propaganda, más que la publicidad. Entonces creo que en determinado momento de la historia sí se dio, e incluso creo que hoy en día hay países en los cuales también se sigue dando este tema de la aguja hipodérmica. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, se está viendo en la Argentina, y bueno, y en base a eso también creo, compartiendo experiencia en este transcurso, en este transcurrir de las clases de comunicación, justamente me hizo reflexionar sobre cómo nos comunicamos. Y ahí viene la famosa pregunta del examen: ¿cómo nos comunicamos? Me deja entrever que nos comunicamos de diversas maneras. Y dentro de esas maneras está lo gestual, lo sensorial, lo visual. Y está bueno que hagamos este camino histórico también, ¿sí? Del que ustedes hablan, porque sí, es un tema y es una teoría y es una metáfora, porque no vamos a creer que era así, o sea, es una metáfora, la teoría de la aguja hipodérmica, que por supuesto que es muy impactante y, como dice Pedro, en muchos países no deja de perder vigencia este método, ¿sí? Con muchas cuestiones. Entre nosotros tampoco deja de perder vigencia, porque sin saberlo quizás por ahí aplicamos un poco de eso, ¿no? Sí, entre nuestras propias relaciones, por ahí estamos aplicando este propio método, desconociéndolo. Bueno, quizás no con las intenciones, ¿sí? de un trasfondo, de un contexto de guerra, ¿sí? Quizás no con ese, con la intención de ese proyecto bélico, ¿sí? que tuvo sus causas y consecuencias ya establecidas, pactadas, o sea, con resultados conocidos, pero sí como métodos y herramientas, ¿sí? de comunicación. Incluso la catedrática, la docente de la UBA, Mariana. ¿Hola? ¿Cómo? Mariana Moyano. Mariana Moyano expresa que, según ella, en la nueva concepción, o en su nueva teoría más moderna de cómo nos comunicamos, se inocula la información, o se inocula, digamos, utilizando parte de esta teoría, justamente de la aguja hipodérmica. Y bueno, como decían, a mí lo que me llamó o me hizo repensar es eso, en todos los aspectos.
dejando de lado la estructura del emisor, el receptor, dónde cae la responsabilidad o cómo la reciben, me volvió a hacerme cuestionar de justamente cómo nos comunicamos. Y creo que hay una gran falta de comunicación hoy en día. Y un poco el texto que viste vos, Claudia, hoy, que habla de la oralidad y la escritura, creo que tiene un correlato más que preciso en lo que vivimos en este momento, dado, no lo leí todo, leí un poquito, pero dado cómo se fueron o cómo se cree que fueron los inicios, y que justamente entre la oralidad y la escritura, una o sea, no existe escritura sin oralidad, y que primero empezaron los sonidos, los gestos, los ruidos, digamos, a eso se los fueron asociando, y bueno, y así fuimos evolucionando hasta llegar a la parte escrita, en donde se fueron agrupando dichas ideas, dichos gráficos, conceptos, y bueno, van tomando sus distintos nombres a medida que va avanzando eh, este estudio según lo empieza ONS. Y Walter Ong. ONS, y me parece importantísimo, porque uno en el día a día Bien. hace caso omiso, creo que a todo justamente porque la oralidad no da la posibilidad de la repetición, de la readecuación y demás. En cambio, ya el tema de la escritura nos hace pensar, nos hace dudar, nos predispone de otra manera y nos hace tener en cuenta otros aspectos que normalmente, según donde estemos y lo que tratemos de emitir, no lo planificamos, no lo revemos y lo decimos literal, digamos. Bien, más y de ahí vamos de nuevo a, podría decirse, el primer ejercicio que tuvimos que hacer en el taller, que fue la escritura de situaciones académicas, que para muchos, a muchos hice rehacer ese trabajo, no porque estuviera mal todo el trabajo, sino porque ese punto justamente de pensar situaciones comunicativas y trasladarlas a la escritura es un trabajo consciente, debe ser un trabajo consciente y reflexivo, porque justamente es como si no estamos diciendo que en la oralidad somos inconscientes y en la escritura somos conscientes, no, sabemos que con nuestra escritura dejamos una huella, dejamos una marca, ¿sí? Si no existieran esas huellas y esas marcas desde la más remota antigüedad en la historia, no podríamos establecer parámetros para saber cómo pudo haber sido una posible oralidad, ¿sí? Y esto nos hace pensar en cuán difícil, ¿sí?, es estudiar el lenguaje y es estudiar y establecer principios para la comunicación. Y por qué estas disciplinas, estas ciencias, están atravesadas por muchas otras. Y no se cierra el círculo, ¿sí? Es infinitamente proyectable cada una de las teorías, de los modelos, de los principios que podemos establecer, o que establecen los que saben hacerlo, para estudiar estas temáticas, ¿sí? Yo quisiera escuchar otras voces. Lorena Ubeda, ¿estás ahí? ¿Podés hablar, Lorena? Lorena, Alan, María Belén Ramírez. Sí, yo también quería decirle algo con respecto a un tema, profesora. Sí, Alan. Sí, con respecto a la... ¿Qué pasó? No se te escucha, Alan. No.
Es como que se colgó. Mayday, Alan, responda. Alan, que hizo unos trabajos muy, muy, muy interesantes. ¿Hola? Bueno, ¿Se me escucha? ¿Hola? ahora sí, Alan. Yo también quería quería comentar algo sobre la teoría hipodérmica, que es algo que yo no lo había visto, por ejemplo, y también me pareció como fascinante el tema de cómo controlaban las masas en esa época, en la época de los nazis, digamos. También me pareció muy interesante los 11, no me acuerdo cómo se llamaban, los 11 mandamientos de la propaganda. Me parecieron muy, muy como de alguien súper poderoso, digamos, como alguien que está al mando de todos. Y Clarísimo. eso me quedó bastante claro, digamos, como bastante marcado. Que se siguen utilizando, o sea, a ver, no desechemos todo Sí, porque, o sea, también también, tenemos que tener como una perspectiva así, bueno, sí, fue sí, un desastre, pero a ver, de esto, ¿qué sacamos? ¿Qué nos sirve? ¿Qué podemos claro, no, utilizar no en todo es pos malo, de? digamos. Sí, sí, Claro. sí. También estuve leyendo algo como que, de que esto sigue siendo así, porque las masas las siguen controlando muy poca gente y es como se esparce todo. Estuve viendo algo de una ley de Pareto también, que el 80% de la información la manda el 20% de las empresas que existen en la comunicación. Ujú. Esto sigue vigente, por más de que uno por ahí dice lee la época de los nazis, entonces como que lo choquea más, pero es algo del día a día, digamos. Y si podemos llegar a saber o a investigar quién maneja la telefonía hoy en día, o sea, cuántas super Bueno, Había mega ahí una parte, tenemos, manejan. había ahí Una una, debe ser, tenemos, no sé, son satélites, lo demás de había una una parte macro que... del video, Claudia, que pasaste que mostraba que la mayoría de los países de Latinoamérica tenían, estaban casi todos en el 80% concentrados en medios de comunicación. Es como que 4 o 5 era Exacto. muy medios. difícil que alguien pueda decir salgo de acá abajo y yo voy a proponer lo que yo quiero y no, era como que tapaban, es como que Ujú. siempre una voz mayor te iba a opacar. Es como Y que además, si lo pensamos de manera regional, por ejemplo, regional o local, más chico todavía, local, ¿sí? Pensemos a ver que hay emprendimientos comunicacionales que quieren ser, que quieren surgir con comunicadores estudiosos, ¿sí? Y, y por más que tengan todas las herramientas, todo el conocimiento, eh, hay otra parte más poderosa, que siempre es lo económico o no sé cómo llamarle, al dominio del poder, ¿sí? De la opinión pública, la OP de la opinión pública es más eh, que la formación, que la capacitación, ¿sí? No quiero mencionar a nadie, pero es como que si todo el mundo lo escucha, pero no es así. O sea, este taller quizás se trata un poco de despejarnos, ¿no? De decir, a ver, no son todos espejitos de colores, sino que aprendamos, seamos responsables, Claro, ¿sí? De lo que estoy influir. Sí, primero que sí, recibir recibo, si me van a inyectar, por supuesto que no me voy a escapar de eso, no queda otra. Pero a ver, ¿qué va a ser lo que voy a recepcionar? Lamentablemente no alcanzamos a trabajar sobre la teoría de la recepción y no alcanzamos a trabajarlo como a mí me gusta, la teoría de la recepción, porque me gusta trabajarlo de una parte conceptual y muy experimental, ¿sí? Para que quede en evidencia lo que es la teoría de la recepción. Pero es una teoría hermosa para aplicarla y para vivir en pos de esa teoría, ¿sí? La de la recepción. Eh, y que todo sea más que un discurso. O sea, si sabemos que un decir es un hacer, y bueno, vamos a tratar de decir menos y hacer más, o qué sé yo. ¿Sí? Algo así. Eh, y, yo creo que todo, o sea, todo va a depender de los medios, digamos,
si hablamos de la información, de los medios de comunicación y del poderío y del capitalismo que existe detrás de estos medios. Porque son ellos los que a través o sea, Sí, pero uno ellos fuera- también delega ese poder. En realidad los poderosos, sí, a ver, ¿cómo concebimos el poder? ¿En una sola cabeza porque tiene dinero o en varias cabezas porque lo que podemos pasa es que generar redes de pensamiento y de conocimiento? O sea, claro, pero nosotros tenemos que convencernos de eso. Es una postura política también, es una decisión. No, por supuesto, y ahí viene la parte desconstructiva, la deconstrucción de la información. Pero ahora Exactamente. no podemos negar en el poder mediático de 3, 4, 5 o 10, existe toda una red que nos invade. Entonces por ahí se hace Por no supuesto que no. difícil tener otras opciones, pero es como que si uno no está atento, eh, se deja influenciar o indirectamente termina siendo influenciado por cansancio tal vez, o por ignorar, o, o- o- o por querer ignorar ciertas cosas y dicen, ah, sí, mira, lo que dice este medio está buenísimo, lo que dice fulano también, total no me preocupo, debe ser así, porque si lo dice Juan, Pedro o quien sea, es la opción, es la opinión y es lo que vale. Pero ahí creo que pasa por uno también informarse, porque a lo último del video habló, no me acuerdo quién, y habló algo como que, o sea, uno tiene que estar educado, la educación y la escuela tiene mucho que ver con lo que es la parte de Caballero, no anoté los nombres ni me los recuerdo, Caballero pero decía eso, sostenía eso, pero bueno, pero así como estar educado es importantísimo, digamos, también en el estar informado uno tiene que ser partícipe, como decía Claudia, y uno no se hace responsable o no participa termina siendo influenciado, termina delegando, termina aceptando lo que el otro dice o quiere decir. Y bueno, y se ve mucho, porque O quizás Pedrito, o quizás no, Pedrito no, señor Pedrito bueno, en todo señor caso. Pedrito entonces. Bueno, O quizás no termina siendo un influenciado, pero ¿cómo alguien que por ahí puede tener una opinión, que puede escuchar mucho, que puede aprender mucho, puede generar algún cambio en alguien o en algo, o votar por algo si no participa, por ejemplo? Es una forma clara, porque hay mucha gente capaz de hacer muchísimas cosas, que tienen mucho conocimiento, pero que están como en la sombra. Es como que no sirve de nada tanto conocimiento que puedas tener si no lo plasmas, si no lo mostrás, si no decís yo opino que es así. Y si a vos te gusta, vos tendrás tu opinión, o si no te gusta, tendrás tu opinión, pero yo opino que es así. Entonces, es claro, como que no pero se puede ¿cuántas veces lo afirmar haces? ese conocimiento si no hablas, si no participás, si no lo explayás. Pero ¿cuántas veces lo haces? ¿Sí? Ese también es otro ¿Entendés? tema. ¿Cómo lo haces? Claro, claro, En claro. WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo opinar? Con un emoji. Un emoji nos remite a la historia. Y es una forma de comunicar, Claro, está bien. totalmente, Pero totalmente. ¿por qué te dejaste influenciar por el WhatsApp y el emoji? ¿Por qué no tomaste la comunicación o la lectura o la escritura o la lectoescritura? No pusiste todos tus conocimientos cognitivos a disposición de tomarte el trabajo y de planificar, rever lo que me iba a decir y estructurar la comunicación en un simple mensaje de WhatsApp. La masa te cayó encima. Entonces, para vos es más fácil no ponerte a pensar, mando un gesto, ¿entendés? Mando una señal, un SOS, y sin embargo yo considero que vos tenés educación, tenés tus propias ideas, podés ver algo distinto, podés Bien, Pedro, razonar. pero a ver, no está mal comunicarse de esa manera, siempre y cuando nosotros
conozcamos el contexto, reconozcamos, Es que ¿sí?, yo no digo que no es esas situaciones mal. comunicativas que son aceptables, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque cada grupo, cada comunidad comunicativa, y hablo de comunidad comunicativa en cuanto a esto de grupos de WhatsApp, que tenemos diversos, de todas las edades, con todos los géneros, con todos los colores, con todos los... O sea, pero por supuesto que, a ver, digo esto porque uno también es como que se parcela en cuanto a las formas de comunicarse, ¿sí? Hablas de emojis y, por ejemplo, pienso en los grupos de WhatsApp, que ahí están y los utilizamos, y que si están, es porque forman parte de una manera de comunicarnos en nuestro aquí y ahora, ¿sí? No Yo quiere decir justamente que dije esté eso, bien Claudia. usarlos, o que esté mal usarlos, o que esté mal no usarlos, o que esté re bien. O sea, a ver qué analizamos. Y tomo lo que decís, no para llevar la contraria, sino porque es un buen punto de análisis de lo que estamos hablando. Es que Pero, por justamente yo con ejemplo, los emojis, perdóname Claudia, que justamente yo con el ejemplo de los emojis hice el paralelismo en la historia con los gráficos. Entonces, en aquel momento se comunicaban a través de eso y en Claro. ese momento también. Pero ahora, el nivel de educación o el conocimiento sobre la comunicación que tenemos hoy no es el mismo que teníamos allá. Ves que ahí ya diferenciaste lo que estás diciendo. Yo no sé cuál va a ser el nivel de conocimiento. Yo no sé. A ver, a mí no me va a dar la pauta un nivel de conocimiento, un título. Porque hoy ya me voy a embarrar con lo que voy a decir, pero hoy quizás no está en la escuela el alto grado de comunicación, no está solamente en la escuela. O sea, adquirimos conocimiento y saberes de muchos espacios, de muchos ámbitos, y tiene que ver con nuestras búsquedas. O sea, yo no acepto eso, ay, me tocó. Tiene que ver con la búsqueda, con el aprender a buscar y hacerse, el formarse, ¿sí? Bueno, a mí me tocó esta materia y me tocó este profesor y me tocó este tema y, Claro. o sea, no. Pero vos fíjate, Claudia, Hay cuando algo vos más decís detrás de... educación, cuando nos referimos generalmente a la educación, automáticamente pensamos en la escuela, y la escuela no es la única educadora. La educadora Exactamente. es la vida, o sea, es el día a día, es el quehacer, en dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. El silencio comunica, el silencio también educa. Uh-huh. Entonces, ahí están las cuestiones. Y bueno, y por eso yo hacía el paralelismo de los emojis con la historia. Bien, la pero por ejemplo, yo me puse, cuando dijiste eso, inmediatamente pensé en otra cosa. Yo también doy clases en el secundario, y por ejemplo, con el secundario, en esta situación especial en la que tenemos que trabajar, también uso Classroom, uso correo electrónico, y no fue suficiente. ¿Sí? No fue suficiente. Entonces, habilité grupos de WhatsApp, ¿sí? Con máximas condiciones, o sea, me puse a la altura, ¿viste? De papá, mamá, o sea, acá se cumple esto, si no, todos, chau, afuera, sacaba el WhatsApp, y lo pueden respetar. Y observo esto de que tengo que utilizar emojis para transmitir ciertas emociones y para motivar, ¿sí? O producir ciertas situaciones comunicativas, ¿sí? Tengo que utilizar un cartelito de buen fin de semana, ¿sí? Porque en la clase también soy así. Entonces, si no puedo estar como soy con ellos, porque la virtualidad no me lo permite, puedo estarlo, ¿sí? Del otro modo y utilizar esto. Por ejemplo, ya me estuvieron preguntando a qué hora es el Meet mañana, ¿sí? Entonces les digo yo, bueno, tempranito,
se levantan tempranito, 7:30 tenemos clases, a las 8 arrancamos, o sea que antes ya pueden entrar, y con un rico desayuno, ¿sí? Y les pongo muchos emojis y se matan de risa. Y me escriben a su manera y yo me entero cómo escriben. Y yo me entero que N, Q, V corta es nada que ver. O sea, así que, y yo tengo que deducirlos, ¿sí? ¿Y qué tal si lo pienso al revés? ¿Sí? Si ellos están todo el tiempo tratando de deducirme a mí, que también es, porque muchos preguntarán, ¿y qué me está queriendo decir? Y otros no se animan. Hay un grupo para hacer las preguntas y, por ejemplo, tengo alumnas, 2 o 3 alumnas que siempre escriben por privado. Entonces, están siendo parte de una situación comunicativa grupal y colectiva, pero a la vez no pueden. Entonces, ¿qué tengo que habilitar yo? No le respondo por privado. Respondo esa pregunta al grupo. ¿Sí? Pero tampoco habilito que diga gracias, que diga ok, y yo no sé por qué puede ser. Timidez, no le tienen permitido hacerlo. ¿Sí? Porque hay muchas cuestiones donde uno no puede avanzar, no puede atravesar todo. Pero bueno, yo tengo que hacer efectivo mi trabajo. Y tengo que lograr que al otro lado llegue lo que pretendo que llegue. ¿Sí? Entonces, van a ser marcas. Quizás el día de mañana se cierra el grupo, se borra todo, y voy a quedar como la profe que nos mataba con emojis, o sea, ¿sí? Y nos invitaba a desayunar por mí, no sé, pero, a ver, son las formas que vamos descubriendo para comunicarnos, y es en todo el amplio sentido una propuesta de comunicación, ¿sí? Bien, yo los había mencionado a Alan, a Lorena y a María Belén. ¿Siguen ahí? Claudia, ¿Quién habla? Pedro. Ah, Pedro, sí. No, o sea, a lo que vos estabas diciendo, quería comentar al resto de la clase que a pesar de lo que vos decías oralmente, lo que expresabas y lo que comunicabas con tu cuerpo, porque cuando decías yo, te señalabas, te tocabas, cuando decías les tuve que poner, sacudías la cabeza mirando hacia arriba como este es el límite. Entonces todo Me eso, está analizando, mira. todo eso comunica. Y bueno, pero sí se trata de la comunicación. Exactamente. Y acá estamos en un ámbito, en un determinado momento y en un determinado espacio donde podemos debatir. Donde aquí ahora sirve este análisis. Claro, por eso. Y bueno, creo que los emojis tienen el mismo sentido, digamos, como vos bien lo expresabas. Yo no estoy en desacuerdo. Es más, de hecho, yo también los uso en ciertos ámbitos y en ciertos momentos. No es que te digo, no, esto es una locura, está todo mal, no existe. Claro. Yo lo tomé porque valía, ¿sí? Ahora, si en un examen de nivel superior pongo emojis, es como que ya, si no vengo hablando del tema, sí, claro. Es como raro. No, sí, por eso. Por eso, un poco del texto que vos decías, me estoy por tomar matecito porque tengo seca la garganta como el bolsillo, pero no se preocupe. Bueno, Pedro, pero... como vos bien decías, yo creo que todo, viste, en el texto habla en un momento, no lo leí todo, pero lo poco que leí, en un tramo del texto, habla de la resolución y que menciona los 3 pasos, que es la planificación, es el desarrollo propiamente dicho, o la reescritura, una vez hecha la revisión, y como una resolución, digamos, o la solución a un tema, ya sea en la oralidad por ahí es menos frecuente
en la escritura, como vos bien decías, porque eso queda plasmado, eso queda como marca registrada, digamos. Entonces uno se toma esos permisos como para poder desarrollar la escritura de una manera no tan coloquial, sabiendo que la oralidad depende de la escritura. Por ahí en la oralidad nos tomamos algunos permisos que en la escritura no, o viceversa. Y sí, porque Ya ves. si... ¿sí? Candela. No, yo justo decía que también a veces es importante también la oralidad. Yo, por ejemplo, con el tema de la escuela, yo en realidad lo estoy padeciendo el año pasado y este año, porque yo tengo un nene de 8 años y me tocó justo el grado de mi hijo, porque lo he consultado también con otros grados, que nos han mandado, por ejemplo, material escrito y me lo tuve que rebuscar buscando maestra particular, porque yo ya había dejado de estudiar casi hace 8 años y necesitabas esa explicación también oral o alguna interacción con algún maestro, esas cosas. Y lo sentí ahora, en realidad acá en esta situación de darle clase yo a mi hijo, porque tampoco es que nos daban un material escrito a los padres también. Había cosas que se me habían olvidado y es cosa que se planteó también de la interacción entre el maestro y los chicos. La falta de esa comunicación, porque tampoco había reuniones ni grupos de WhatsApp. No sé si justamente me tocó a mí, que no teníamos ningún grupo de WhatsApp y con la maestra solamente nos comunicábamos con el mensaje que ella nos mandaba y nada más. El PDF y nos teníamos que arreglar. Y Claro. justamente por eso lo digo, para mí era como que la oralidad también era algo esencial también justamente ahora en estos 2 años que nos tocó. Claro, Cande, por eso yo al comienzo decía que la escritura no puede prescindir de la oralidad. ¿Y no? Esa era Sí, una sí, de por las eso. preguntas, porque muchas veces parece una locura preguntarlo, pero ¿qué es más importante? ¿La oralidad o la escritura? Y yo creo que no sé si es más o menos importante la oralidad o la escritura. Dos por igual. Van de la A mano. ver, María Belén. Sí, tal No, cual. María Para mí Belén, te también escuchamos. Sí, que para mí las dos van las dos van igual, digamos. Son importantes las dos, la escritura y la escritura. Bien, María Belén, ¿para vos o para quién consideras? Para todos, en realidad. ¿Y el que no sabe escribir? No sabe. Sí, es como que un tema para debatir, digamos. Bueno, pero a ver. Fíjense que estamos A en ver. el siglo Que no saben ni leer ni y estamos... Está bien, Bien. pero si Porque estamos yo hablando trabajo- de grados, Claro. estamos Sí, hablando Denise. de grados, de importancia. Yo trabajo Estamos con Claro, hablando, Del grado de importancia tienen que ver para mí los dos. Las dos son Ujú. importantes. Pero sí, es como un tema hoy en día. Pero el que no sabemos, sabe- en algún momento, antes de continuar con esto del grado de importancia, no lo podemos pensar a ninguno de estos actos, ¿sí? Por separado, ni independientemente de quién los lleva a cabo. Al comienzo del taller, yo les había mencionado que la lectura y la escritura, ¿sí? Son actos sociales. Por eso la pregunta, imprescindibles para quién, ¿sí? Importantes para quién. Porque también, más allá de que mi rol sea el de educadora o el de comunicadora, ¿sí? En cada uno de nosotros, si tenemos una formación, vamos a llevar esa construcción social, ¿sí? Esa libertad y esa defensa de esos derechos
de la lectura y la escritura. También les había mencionado que existen 4 habilidades humanas, que son la de escuchar, hablar, leer y escribir. Y estamos hablando de que hoy en día, con todas las tecnologías y con todo lo que tenemos a nuestro alcance y a nuestro favor, todavía hay gente que no sabe leer o escribir, o que no sabe escuchar y no sabe hablar. Y hay mucha gente que tiene muchos títulos encima, tampoco sabe hacerlo. ¿Sí? Por eso, volvamos a repensar, ¿sí?, estas cuestiones, y de ahora en más también ustedes que saben un poco más, que saben un poco más, no porque no lo sabían, sino porque existió un espacio o asistieron a un espacio en donde se pudo socializar y hacer consciente el tema, ¿sí? Porque es tan simple la pregunta, pero tan complicada y compleja la respuesta, cómo nos comunicamos, que, no sé, se me ocurre, en nuestros grupos de WhatsApp de amigos, tiramos una pregunta así. ¿Cómo no? A ver, chicas y chicos. Por emoji. Debatamos. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos y vamos a asegurar que van a tener buenas devoluciones. Sí. La comunicación para mí es pluralidad, no de palabras, sino pluralidad en el sentido de que existen gestos, existen las emociones, existe el contexto, y dependiendo el papel va a tener preponderancia el emisor o el receptor, y dependiendo el mensaje va a tener, ya les digo, preponderancia lo oral o lo escrito. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Y nos comunicamos bien o mal, esa es otra pregunta. Ahora, yo quiero escuchar a Denise, que había abierto su micrófono y quedó ahí, cerró de nuevo. Me tapó Pedro otra vez, como siempre nomás. ¿Cómo? Me tapó Pedro, siempre me tapa Pedro. No, vamos a hacer yo decía... Zoom la próxima, así lo silencio yo. Padrecita. Democráticamente voy a aplicar una de las 4 características. No, lo que estábamos hablando hoy, por ejemplo, yo trabajo para un laboratorio levantando donantes de orina y busco mujeres menopáusicas, y a mí me tocan muchas señoras mayor que no saben ni leer ni escribir y que le cuesta, entonces yo le tengo que explicar cómo es, y ahí es donde uno también se siente mal, porque vos decís, pucha, yo sé leer, yo sé escribir, fui a la escuela, y ellos te dicen, no, yo nunca fui, no conocen plata, o seguían más o menos. Entonces, ¿y por qué te sentís mal? Porque no me gusta que la jodan, porque muchas veces ya dicen, no, porque vienen así y me joden, le sacan plata, entonces me hace sentir mal. ¿Qué les cuesta? O sea, tienen hijos y todo, ¿qué les cuesta a uno ayudarla un poquito? No te digo que se sienten a enseñarle toda la vida educativa, sino que un poquito para que ella tenga herramientas, un conocimiento básico de cómo defenderse. Me pasó en Reconquista, me pasó en Avellaneda, me pasó en Malabrigo y en Vera, son los 4 lugares que ya vamos recorriendo. Y por ahí digo, la importancia que es aprender a leer, aprender a escribir para uno poder defenderse muchas veces, porque mal que mal se basa en esto, en poder defenderte el día de mañana, y lamentablemente todos leemos, todos vemos carteles, uno quiere informarse, bien o mal, más allá que uno te puede leer. Lo importante que es la escuela Claro. Bien, fíjate, yo mientras te voy escuchando, hago una analogía, ¿no? Entre lo que significó la aguja hipodérmica y lo que vos estás expresando, que decís, para poder defendernos. Sí. Estoy buscando algo. ¿Quién sigue hablando? Pedro se calla. Democráticamente hablando. Democráticamente, Pedro.
No, no, No no. vale bullying, ¿eh? Te están haciendo bullying ahí. ¿Se acuerdan que en el video, Gisela era la periodista? Gisela cita a un poeta que dice, me queda la palabra, Blas Otero, Blas Otero, Blas de Otero. me queda la Esa palabra. poesía estoy Así buscando. terminé, Claudia, mi trabajo. Terminé con una pregunta que dice, ¿cómo nos comunicamos? En realidad ¿nos queda la palabra? Así termina el trabajo. ¿Eh? Si he perdido la vida, acá está. Ahí se las voy a compartir completa porque sale. Está esta canción. Bueno, ¿quién sigue? Ya estamos pasados 1 minuto. ¿Se fueron? Pero Claudia, después no quieren que yo hable, ¿te das cuenta? Ay, Pedro. ¿Te das queda cuenta otra, vos? ¿viste? ¿Eh? Bueno, yo les cuento y les resumo que para mí estos 4 meses o este primer cuatrimestre fue fantástico en lo que es a la comunicación, mientras que alguien Pero va no nos despedimos todavía de la materia, deja eso para No, cuando pero comamos la mientras que alguien va torta el último pensando, día, ustedes Claudia, se sientan mientras que ahí alguien con va el cafecito. Pero Claudia lo invitó a su otro alumno al desayuno, yo los voy a ir invitando a la cena. Dale. Bueno, así. Está bien, Pedro, era una broma nomás. No, Bueno, pero está me bien, alegro que sirva, me alegro que sea entendido como un espacio de ejercicio, ¿sí? Bien de taller. No, a mí te digo, Claudia me vino, o sea, parece que hablo mucho, pero me cuesta mucho hablar. Y sobre todo así exponer delante de personas. Creo que si los tendría ahí presente, me costaría aún más expresarme verbalmente, oralmente, por la situación, digamos, y porque uno tiene un grado de responsabilidad también cuando comunica o cuando habla, cuando dice. Justamente por ahí era un tema que se trataba en el video y que los medios deben responder con lo que dicen. Y por ahí en la pluralidad o en la diversidad se dicen un montón de cosas que nadie se hace cargo de lo que se dice o se comunica. Exacto. Pero bueno, en base a esto, a mí me hizo muy bien el taller en ese sentido. He retomado algunos viejos conceptos que por aquí no los evidenciaba y hoy trato de tenerlos en cuenta en el momento de. Y bueno, no siempre ocurre una comunicación perfecta, pero voy buscando en el día a día llevarla adelante. Bárbaro. Así que, en resumida... La verdad que eso es mucho más de lo que yo puedo esperar. Bueno, y ahora sí me callo para que hable el resto. Prometo que me callo. La verdad que no se nota que te cueste hablar, Pedro. A mí es como que, no sé, me inhibe. No es que, o sea, como te digo, lo fui experimentando y lo fui ejercitando. Yo te diría que si yo lo estuviese presente, tal vez no sé si hablaría con tanta fluidez como hablo ahora en este momento. Porque la situación va a cambiar, el ámbito va a cambiar. Mi perspectiva, mi visión, el tiempo, el momento, todo va a ser distinto. Hoy es como que uno tiene, fíjate que yo no tengo nada en contra de que casi nadie prenda sus pantallitas, pero es como que vos podés decir sin que nadie te vea. Entonces como que te da la posibilidad de no decirte lo que digas que mal, ¿entendés? O lo que vos expongas que mal. Simplemente que es como que permanecer en el anonimato, entonces no existe grado de responsabilidad. Ahora, si vos sos visible, estás en ese momento y sos totalmente responsable
como es Claudia, por ejemplo, al asumir su clase, ella asume una responsabilidad sobre el resto. ¿Me entendés? Entonces, a eso es lo que apunto, digamos. Creo que más que responsabilidad también es una cuestión de respeto, porque literalmente el docente le habla a la pantalla, sino es como que es chocante. Sí, en esta virtualidad sí, pero imaginémonos en el aula o imaginémonos en un, como decía Claudia la otra vez, en una conferencia TEDx. El silencio del público expresa, comunica, el gesto, si vos te acomodás, si te movés, si te cruzás de brazos, en la interpretación, y ahí va la cognición, y vos vas entendiendo el momento y vas leyendo o traduciendo lo que está pasando, ¿me entendés? Y es responsabilidad tuya de que ocurra eso en ese determinado momento, de que la gente se aburra, la pase bien, entienda, no entienda, aprenda o no aprenda, ¿me entendés? A eso es lo que me refiero. Ahora voy a corregir y voy a ver si aprendieron. No, nos vemos, Claudia, el 29. Bueno, chicos, por favor, continúen la lectura de oralidad y escritura, porque la verdad es que es un texto muy interesante, es todo un libro, ¿sí? Todo un libro de Walter Pong acerca de la oralidad y la escritura, un capítulo más bello que el otro, ¿sí? Porque hace un estudio sociológico muy interesante de los temas, y vemos que son temas que están entre nosotros desde siempre. O sea, ¿qué fue antes? No sabemos. Pero ambos temas están presentes y fíjense con qué marca, con qué registro está analizado esto y desde cuándo. O sea, que forma parte de nuestra esencia, la oralidad y escritura. Y que nos sigamos pensando, ¿sí? Como entes de la comunicación, que somos capaces, que debemos ser capaces de levantar la mano y más que eso, y poder escribir, y poder hablar, y poder dirigirnos en cualquier situación comunicativa correctamente, adecuadamente, ¿sí? Haciendo uso de nuestras libertades y de nuestros derechos a estos actos sociales. Y que si podemos si podemos habilitar espacios para otros que no saben cómo hacerlo, que no pueden hacerlo, que no tienen las herramientas, y bueno, ese será nuestro camino. Así que, y bueno, como decía la compañera, vamos viendo a medida que somos capaces de agudizar nuestra visión, ¿sí? También, cuando tenemos hijos, cuando no los tenemos, nuestras lecturas son diferentes, porque tal cual, tenemos que hacer caso a nuestro contexto, a lo que nosotros no podemos imaginar aquello que ignoramos. Volvemos al sentido de la ignorancia de que hablamos en alguna oportunidad. Si nosotros ignoramos ciertas formas de vida, ciertas cosas, no podemos leerlas en millones de libros, pero hasta que las conozcamos y hasta que las hagamos carne, es otra cosa. Bueno, chicos, es el horario de entrada del profesor Mauro Aguilar. Los dejo en buena compañía. Y nos vemos el próximo martes, y espero que ya en unos días les estén llegando las correcciones de sus trabajos. ¿Sí? Gracias, bueno. Claudia, buenas noches. A ustedes, chicos. Gracias. Chau, chau. Adiós, adiós. La próxima hablo menos. Chao, Claudia. No te creo, adiós.